Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz Año Nuevo. Quiero recordarles que todas las grabaciones del año pasado están ya disponibles en YouTube y que este año tenemos programación prácticamente ya cerrada para todo el año. Así es que está en su casa todos los martes y también les adelanto que vamos a tener este año colaboraciones con la Fundación El Legado Andalusí, también con la Cátedra Gómez Moreno para el estudio de Medina Elvira, aunque será menos intensa que el del año anterior. Y bueno, seguimos en la misma línea, haremos piezas del mes, haremos presentaciones de libros como la que hacemos hoy, que como ya creo que saben, pues está dedicada a libros de alta divulgación. Hoy nos acompaña Margarita Sánchez Romero, a la que le quiero agradecer, como siempre, su colaboración desinteresada, y nos presenta un libro que a mí, por lo menos personalmente, me reconcilia con la disciplina. Cuando yo estudiaba, la arqueología era una disciplina extraordinariamente árida. Eran unas listas interminables de estratigrafía, de yacimientos, y las explicaciones no acababan de aparecer por ninguna parte. Afortunadamente, la ciencia avanza, que es una barbaridad, la disciplina avanza, y con un libro como este, uno, como digo, pues se reconcilia. Es decir, las explicaciones están disponibles, adoptar perspectivas nuevas nos puede llevar bastante lejos, y recientemente han aparecido algunos libros que van en ese sentido. Y este es un libro que es a la vez universal y a la vez muy personal. Nos pone ejemplos de todo el planeta, pero hay un sentimiento muy personal detrás del libro, un sentimiento que nos empuja a hacernos feministas. No basta con las perspectivas de género, como dice Chimamanda Ngozi, pues todos deberíamos ser feministas. Y ese es el fondo del libro, que relaciona muy bien el pasado con el presente, y sobre todo el presente con el estudio del pasado. Y bueno, en ese sentido tengo que decir que hacemos esto del mejor grado posible, pero que la Junta de Andalucía también es consciente de que no basta con las declaraciones, sino que hay que actuar. Y a mí, como director del museo, se me obliga a señalar una serie de actividades dentro de un programa de igualdad de género que se llama G+. Pues bien, hoy tenemos aquí una actividad que es G++ XXL. Y bueno, pues yo ya no me quiero extender más, os dejo con Marga. Marga, muchas gracias, y que vengan todos los martes. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias de verdad de corazón. Qué alegría empezar el año contando este libro, contándolo aquí y contándolo delante de tanta gente estupenda, mucha conocida de hace tiempo y con gente que hacía muchísimo tiempo que no veía, y bueno, con gente que no conozco y que estoy encantadísima de que esté también esta tarde aquí. Yo voy a hacer una cosa muy simple, una cosa rápida. Os voy a contar por qué he escrito este libro y cómo se estructura, y luego, si queréis, pues podemos establecer un diálogo. No sé si hay mucha gente que se lo ha leído, si no hay nadie. Lo que espero es despertar el ansia viva de que mañana vayáis a la librería, quienes no lo tengáis, y lo compréis, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero es explicar un poco, como bien ha dicho Manolo, gracias al museo por acoger esta actividad. Lo que quiero es explicar un poco cuál era la necesidad casi física que yo tenía de escribir este libro y cómo se han dado las circunstancias para que se pueda escribir de esta manera, ¿no? Así que agradezco mucho la oportunidad. Bueno, Prehistorias de mujeres, siempre, bueno, y en la propia contraportada lo digo, es un libro sobre las mujeres de hoy. Hablo de las mujeres del pasado, pero mi preocupación son las mujeres de hoy. Son las mujeres de hoy y cómo a nosotras se nos ha identificado, se nos ha explicado, se nos ha situado en determinados lugares,
utilizando el relato histórico, el discurso histórico, para dejarnos ahí, ¿no? Para decir, bueno, es que esto ha sido así desde la prehistoria, esto ha sido siempre así, por tanto, pues no tiene que cambiar porque es casi inherente a la especie humana que vosotras no solo hagáis unas cosas, sino que esas cosas tengan un determinado valor. Yo, y Manolo lo ha dicho, yo cuando estudié la carrera, a mí bueno, no muy poca gente, nadie durante ninguna asignatura me habló de mujeres más allá de las mujeres de las que se habla, ¿no? De Isabel la Católica y de pocas más, ¿no? Que son mujeres que están en el ámbito de lo que es las estructuras de poder patriarcales y que no se salen de esas estructuras, ¿no? Son mujeres, evidentemente, son mujeres que tienen mucho poder, pero son mujeres que están dentro de unas dinámicas determinadas, no vemos a otras mujeres. Y a mí casi nadie me habló de mujeres. Yo, mi primer contacto con este tema fue precisamente porque haciendo la tesis doctoral, que yo la hice de algo como muy árido, ¿no? Que era la industria lítica, la industria de piedra tallada, la producción de piedra tallada de un yacimiento que está en Montefrío, que se llama Los Castillejos de las Peñas de los Gitanos, y de eso estaba haciendo yo la tesis doctoral. Y cuando estaba haciendo la tesis yo decía, es que yo no estoy viendo aquí la gente, es que no estoy viendo gente, yo estoy interesada en las sociedades del pasado, pero yo aquí no estoy viendo a la gente, yo quiero ver a la gente que hay detrás de estas piedras, quién las está haciendo, quién las está utilizando. Y cuando me puse a indagar resulta que se veía poca gente, pero es que no se veía ninguna mujer, no se veían a mujeres ahí detrás de ese uso, de esa producción. No es que no se viera, es que se negaban. Claro, a mí eso me mosqueó mucho, dije, esto no puede ser, aquí estamos haciendo algo, no estamos haciendo bien. Y me fui a hablar con Cándida Martínez, que es profesora catedrática de Historia Antigua de esta universidad, y fue la que, pues cuando yo estaba terminando la tesis me dio las primeras lecturas, ¿no? Y fue tal el convencimiento, yo en esa tesis solamente escribí 5 páginas al final, sobre el tema, pero fue tal el impacto y lo que me generó el ser capaz de escribir esas 5 páginas al final, que no suponían nada en el conjunto de la tesis. De hecho, alguno del tribunal me dijo, ay, que las has estropeado al final hablando de mujeres, ¿no? Hay que ver, ¿no? Bueno, pues, ten en cuenta que esto fue en el 99, que una ya tiene una edad y hace muchos años, ¿no? Y las circunstancias han cambiado mucho. Esto, bueno, se sigue dando, pero se da en menor medida. Pero bueno, alguno me regañó incluso, ¿no? Un poco, hay que ver, que lástima una tesis tan chula y al final has tenido que meter eso sin sentido, en fin, no. Pero para mí fue tal el impacto que de empezar a leer esas cosas que decidí que no iba a volver a mirar una piedra en mi vida. O sea, decidí que desde ese mismo momento iba a formarme en una cosa de la que no sabía. Y la beca postdoctoral ya no la pedí en ningún sitio ni con nada que tuviera que ver con industria lítica, con producción lítica, con piedra tallada, con nada. Y me fui a formarme en arqueología de género, arqueología feminista, a la Universidad de Durham, en el Reino Unido, que ahí había un poquito más de tradición, ¿no? Pero fijaros, yo no he vuelto, nosotros hacemos excavaciones y yo no estudio la industria lítica. Decidí que la tesis me había servido para coger una disciplina, unas técnicas de trabajo y sobre todo, y eso es muy importante, para saber lo que no quería hacer. Yo creo que eso también te lo tiene que enseñar una tesis, lo que no quieres hacer, lo que no te interesa hacer, ¿no? Y estoy muy orgullosa de mi tesis, por otra parte, pero es verdad que decidí que lo cerré y dije, ya está, yo me voy a dedicar a esto. Y ha sido un camino difícil. Difícil porque todavía cuando hablamos de mujeres, y a mí me llega, es verdad que con el libro está teniendo muy buena acogida por parte pues, de todos, ¿no? O sea, está teniendo muy buena... Hola. Está teniendo muy buena acogida, pero siempre, ¿no? Algún comentario que te llega de, como estás hablando de mujeres en la historia, lo que estás haciendo es política. Porque claro, evidentemente, hablar solo de hombres cuando hacemos el discurso histórico, eso no es político, eso es ser objetivo en historia, ¿vale? Eso está bien. Pero cuando hablas de mujeres hay algo que es raro, tú estás tuneando la historia, porque hablamos de mujeres. Y eso, porque yo estoy segura de que yo les pregunto a ustedes, una por una, y les digo, ¿tú crees que el papel de las mujeres en la historia ha sido importante? Y seguramente todo el mundo va a decir, claro, ¿cómo no va a ser importante? Sí, bueno, quizás no relevante, pero sí importante, ¿no? Y sin embargo, en el colectivo hay una serie de ideas, en el conocimiento colectivo, en el imaginario colectivo, hay una serie de ideas que están absolutamente bien fundadas y bien asentadas, que hace que
haya cosas que nos planteemos. No me voy a adelantar porque la primera parte de la pequeña charla va a ir sobre eso, pero haya cosas que no nos planteemos. Yo un colega que tengo, que no voy a decir el nombre, pero un colega que tengo, catedrático de prehistoria en una universidad de Castilla y León, que es un señor, un tipo muy... Me escribió el otro día y me dijo, me acabo de terminar el libro y no me había dado cuenta de lo mal que he estado haciendo las cosas. Un señor que tiene una trayectoria y dice, me acabo de dar cuenta de cómo hemos hecho esta historia, cómo hemos sido capaces de construir esta historia. Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, repetimos estereotipos, repetimos ideas preconcebidas, esto ha sido así desde siempre, por tanto tiene que ser así, y construimos una historia que nos está perjudicando a las mujeres en la actualidad. O sea, nosotras nos sentimos, o sea, estamos influenciadas por el discurso que hemos hecho sobre la prehistoria. Y lo voy a explicar. Pues como digo, toda esa trayectoria de años de trabajo y de que desde el principio, una cosa que yo he tenido clara siempre es que era muy importante generar redes de trabajo. Yo mi primera red de trabajo en estudios de género la hice con el Instituto de Estudios de la Mujer, ahora Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y de Género. Esa fue mi primera red de trabajo, la primera red que a mí me conformó y que me hizo sentir que estaba haciendo lo correcto y que estaba bien situada. Pero de luego la red más importante y más vital para mí académicamente, pero también personalmente, es PassWomen, que no sé si saben, pero que es un recurso web, pueden encontrarlo en internet, es passwomen.net, y porque desde el principio, y si la arqueología feminista en España ha tenido y tiene tanta presencia, es porque un grupo de investigadoras, de compañeras de otras universidades y de la Universidad de Granada, de gestoras de museos, profesoras que se dedican a la didáctica de las ciencias sociales, nos unimos desde casi el principio a sostenernos las unas a las otras. Porque esto ha sido duro. Al principio esto era, pues a la gente le daba la risa porque hablaba de mujeres, o consideraba que era una cosa como muy anecdótica, ¿no? Como la historia de las mujeres es una cosa lateral, como la anécdota. No, la historia es esta que hemos hecho. Y bueno, tú hablas de mujeres y hablas de algo anecdótico, algo lateral, algo que no explica, pero bueno, que está bien saberlo, es curioso, ¿no? Saber cómo eran las mujeres y tal, ¿no? Entonces tenía eso, o la negación absoluta de que esto es política y la historia es la que es y no hay que desvirtualizarla y tal, ¿no? Entonces ha sido un proceso también vital en la que llega un momento, y yo lo digo, yo el libro lo he escrito este año, porque este año es cuando yo sentía que podía escribirlo. Este libro no lo hubiera podido escribir hace 10 años, porque yo también he crecido mucho, hace 15 años, yo he crecido mucho. Yo cuento en el libro que yo al principio no hablaba de arqueología feminista porque me daba miedo hablar de feminismo, porque decía género porque parecía que era más suave, ¿no? Que el feminismo es como ahí, como más brutote, más rotundo, más... Y eso he aprendido a decir que soy feminista. Y desde luego no me gustan mucho las etiquetas, pero de la de feminista la llevo muy a gala. Porque el feminismo lo que pretende es la igualdad real entre mujeres y hombres. Eso es el feminismo. Eso es el feminismo. La igualdad real entre mujeres y hombres. Y ahora lo digo con mucha alegría, que soy feminista, pero no ha sido así siempre. Y esto lo cuento porque no pasa nada, porque no nacemos siendo feministas. Alguna tendrá suerte, pero no nacemos siendo feministas, es un proceso de construcción, ¿no? Tú decías, Manolo, tenemos que ser feministas, claro, pero es que esto hay que darse cuenta, hay que, como dice mi amiga Tole García Luque, hay que ponerse las gafas moradas y una vez que te las pones, hija, eso ya ha cambiado la vida para siempre. Una vez que tú te das cuenta de la situación de las mujeres y cómo hemos llegado a esta situación, ya no te puedes bajar de ese burro, es que ya es una cuestión, es una cuestión vital, ¿no? Y entonces, claro, yo ahora soy mucho más desahogada de lo que ahora, claro, es que ya tiene una edad, entonces yo ahora estoy mucho más segura, mucho más tranquila, estoy mucho más, con más alegría para contar estas cosas. Y como digo, no siempre me ha pasado así, y lo digo porque esto os puede pasar, y nos puede pasar, y le puede pasar a la gente, que no siempre has tenido las cosas tan claras, que esto es un proceso de construcción, y de mucho compartir y conocimiento, y leer, y debatir, y darte cuenta. Y ha sido en este momento cuando yo he podido contar estas cosas, y que yo he podido tener la fortaleza también y la energía, pero la fortaleza y la seguridad en mí misma como para escribir un libro
que si lo han leído verán que es un libro que es bastante amable, porque a mí me gusta ser amable y me gusta que la gente sea amable. Yo creo que debemos ser amables y sobre todo con nosotros mismos y con nosotras mismas. Por tanto, pues es un libro amable, es un libro que intento que sea muy divulgativo y un libro que intento que sea muy científico, porque yo soy científica, yo soy investigadora. Y lo que cuento en el libro, todas y cada una de las cosas que cuento en el libro y que desmontan o afirman las cosas que voy señalando, todas y cada una de las cosas están basadas en el estudio científico del registro arqueológico. Eso es, porque soy científica, no estoy inventándome, no escribo ciencia ficción, no, yo soy científica. Así que el libro está construido como en dos grandes partes. Una primera parte en la que se cuenta cómo se ha ido construyendo esa idea de mujer, de dónde están las mujeres y dónde no están, y por qué las vemos de una manera y no de otra, y qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Así que una de las primeras cuestiones que cuento es esta que tiene que ver con la creación del término Venus, ¿no? Esta pobre Venus de Willendorf, esta figurilla procedente del yacimiento paleolítico de Willendorf, bueno, pues tiene que expresar esto, ¿no? De que, ojo, que soy arte antiguo, que no soy porno, porque una artista italiana, en el transcurso de la creación de una de sus obras, subió una foto a Facebook de la Venus de Willendorf y Facebook la censuró por pornográfica. Claro, esto es verdad que es un robot de esto, es un algoritmo que ve pechos y tal, y bueno, rápidamente lo... Pero claro, porque hemos conceptualizado el cuerpo de las mujeres como algo malo, algo pecaminoso, algo peligroso, algo que, ojo, que... ¿no? Y claro, esa idea que tenemos y que hizo que el Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está esta figurilla, sacara un comunicado diciendo, mirad, esta figurilla lleva expuesta decenas de años así, nadie se ha quejado porque estuviera desnuda, por favor, quítenle el veto a que aparezca en Facebook, ¿no? Así de esa manera. Bueno, pues esa defensa de esa figurilla la tenemos que seguir haciendo, porque figurillas femeninas del Paleolítico hay decenas y son muy diversas. Hay mujeres que tienen los rasgos sexuales muy marcados, como puede ser esta figurilla, pero hay mujeres adolescentes, hay mujeres ancianas, hay mujeres embarazadas, hay mujeres que no lo están, hay mujeres que tienen peinado, sombrero, vestido, que tienen adorno. Bueno, pues da igual, porque todas esas figurillas representan lo mismo, o se refieren a la sexualidad o se refieren a la reproducción, no hay más. Esos son los sitios en los que las mujeres nos hemos movido en la prehistoria. Somos cuerpos dedicados o bien a gestar o bien a la sexualidad. Esa es la gran aportación de las mujeres a la historia, tal y como la hemos construido desde el siglo XIX, que es cuando la arqueología se conforma como disciplina científica. Así que, claro, si somos esto, no podemos ser otras muchas cosas. Así que lo que vamos a empezar a hacer, y lo que se hace desde el siglo XIX, es decir, aquí no estáis. ¿Y dónde no están las mujeres? Pues no están cazando. Las mujeres no cazan. En el año 2019, si no recuerdo mal, 2019-2020, apareció en el yacimiento de Vilamaya Pachá, que es un yacimiento del Perú, hace unos 9.000 años, el enterramiento de una mujer de unos 17, 19 años, con armamento, en su enterramiento, con armamento de caza mayor, para cazar llamas, vicuñas, en fin, esas especies que hay en ese momento, ¿no? Bueno, pues esta noticia de la aparición de esta mujer dio la vuelta al mundo. Y en todos los titulares de los periódicos eran, las mujeres también cazaban. Por fin, ¿no? O sea, ya está a nuestro nivel porque hemos demostrado que vosotros también cazabais, ¿no? Y ya podéis estar al nivel de esta gran imagen de la caza como motor de la evolución humana, como generador de todo, ¿no? Entonces, perdón, cuando apareció esta mujer con esta arma, la gente que estaba investigando en este yacimiento se mosqueó y decidió, ¿esto es un caso aislado o hay más? Y claro, como durante mucho tiempo la arqueología ha sexado a los individuos, le ha dado sexo a los individuos que estaban enterrados por los ajuares, pues claro, armas, un hombre, adorno, una mujer. Eso era la forma de sexar de la arqueología durante mucho tiempo.
Claro, decían, oye, a ver si es que no era tal y como lo hemos planteado. Y se pusieron a analizar todas las sepulturas de la misma época que tenían armas. Bueno, pues entre un 20 y un 30% de las sepulturas con armas eran de mujeres. O sea que no es una cosa anecdótica. ¿Son solo las mujeres las que cazan? No. ¿Son las mujeres las que en su mayoría cazan? No. ¿Pero cazan las mujeres? Sí. ¿A qué se debe esta construcción de las mujeres no cazan? Pues se debe a la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial, sabéis que durante mucho tiempo se llamó a las mujeres, no a todas las mujeres afroamericanas y las mujeres en niveles de pobreza sí que trabajaban en fábrica. Pero las mujeres blancas de una clase media, ellas no iban a trabajar en las fábricas. De hecho, en su propia consideración de mujer no entraba ir a trabajar en una fábrica, en su feminidad no entraba a ir a trabajar en una fábrica. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial ya sabéis que llaman a muchas mujeres de ese estrato social a que trabajen en las fábricas porque necesitan mano de obra. De hecho, hay documentales impresionantes en las que actrices de Hollywood se recogen el pelo, se hacen moños y se van a la fábrica a decir, si te peinas así, no te vas a enganchar en las máquinas, pero vas a seguir manteniendo tu feminidad, porque claro, es que le has dicho toda la vida que ir a trabajar en una fábrica era una cosa terrible para una mujer. ¿Cómo le dice ahora que vaya con alegría? Bueno, pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial y esas mujeres vuelven, o sea, se les pide que vuelvan a sus casas, porque claro, han llegado esos hombres allí a recuperar sus trabajos, hay muchas que están felices de hacerlo y hay muchas que no. Pues si yo me he ganado aquí mi sueldo y he sido capaz, ¿por qué me voy a tener que ir? Y empieza una campaña brutal de acoso y derribo a estas mujeres. Y la arqueología ahí juega también un papel importante, porque en arqueología en ese mismo momento empiezan a hacerse publicaciones del tipo Man the Hunter, el hombre cazador, o Man the Toolmaker, el hombre que fabrica instrumentos, y cuando estoy hablando de hombre y de man no estoy hablando de genérico, ¿vale? Es el hombre. O empieza a haber congresos sobre cómo la caza es el motor de la evolución y cómo pues, el consumo de proteína y cómo el organizarnos para la caza fue lo que nos hizo humanos. Y eso solo lo hacen los hombres, las mujeres no cazan. Y ese martilleo constante del hombre proveedor no solo lo vemos en el ámbito científico, es que nos vamos al ámbito de lo divertido, de lo divulgativo y también nos lo encontramos. ¿Qué serie de televisión se estrena en 1960? Los Picapiedra. Los Picapiedra es el elemento, o sea, yo lo digo siempre, Los Picapiedra merece una tesis doctoral, os lo prometo. O sea, es tanta la ideología, tanto política como el querer meter determinadas identidades de género y relaciones de género, como la relación de los seres humanos con la tecnología. Es brutal, de verdad, se merece una tesis doctoral. Tenéis a Betty y a Vilma en la cabeza, son monísimas, delgadísimas, estupendas, están en su casa, tienen el que le lava los platos, el dinosaurio que le lava los platos, el que le cose, el que le friega, el que... Ellas no tienen que hacer nada, solo estar súper monas. Y además ellas son muy listas, ojo, Betty y Vilma son muy listas. Pensad en Pedro y en Pablo. Brutote, hay hombres apolíneos en los Picapiedra, pero no son ni Pedro ni Pablo, ojo. Pedro y Pablo son brutos, todo el día metiéndose en problemas, son así recios, no son... Pero son los proveedores, son los que traen la comida a casa, son los que trabajan fuera. Y eso se estrena en 1960. Es cómo debe ser o cómo es el hombre medio americano y qué se merece el hombre medio americano a su lado. Se merece a Betty y Vilma. ¿Y quién no va a querer ser como Betty y Vilma? Tan mona, tan lista, con tan poco que hacer, con la tarjeta pasándola todo el día por el roca no sé qué. ¿Vale? O sea, fijaros, para eso se utiliza la prehistoria. Y nos vamos a la prehistoria, ¿por qué? Porque esto ha sido siempre así. Esto ha sido siempre así. Y, ojo, será siempre así. Porque una serie menos conocida que los Picapiedra son los Jetsons, los supersónicos. Es probable que no les suene a mucha gente, pero luego lo buscáis en Google.
Los supersónicos es una familia que, fijaros, se va como a finales de los años, o sea, en los años 2000, sobre los años 2000, y ya viajan en coches que vuelan, ¿vale? Bueno, pues es una familia, igual que los Picapiedra, una familia, un padre, una madre, la mascota y 3 bebés. ¿Sabéis quién hace las tareas domésticas? Un robot. Pero no es un robot, es una robot, porque lleva cofia y delantal. Y te dicen, ojo, es que estas tareas, estos trabajos domésticos, estas tareas han sido siempre vuestras. Y siempre van a ser vuestras, porque en el futuro da igual que vayamos en naves espaciales, da igual que los coches vuelen, da igual, porque seguirá siendo una tarea de mujeres. Y claro, yo no tengo ningún problema en que el trabajo doméstico, las actividades de mantenimiento, el cuidado, decir que ha sido siempre un trabajo de las mujeres, o en su mayor parte un trabajo de las mujeres. No tengo ningún problema, ha sido siempre así. Es que no sigue siendo siempre así, sigue siendo un trabajo de las mujeres. El problema no es que las mujeres hagan ese trabajo, el problema es la valoración que desde la sociedad hemos dado a esos trabajos. Y ahí yo iré un poquito más adelante. Pero quiero que os quedéis. Claro que las mujeres están implicadas en el trabajo doméstico durante toda la historia. Claro que sí. El problema es que nosotros hemos decidido que ese trabajo no tenía valor, que ese trabajo no requería experiencia, que no requería conocimiento, que no requería tecnología, que no innovaba. Bueno, esto lo hacen las mujeres y esto no. Pero esa es una construcción que hemos hecho de ese trabajo. No es la realidad del valor social que tiene el cuidado, como por otra parte hemos visto en los últimos años bien reflejado, ¿no? Pero como digo, eso iré un poquito más tarde. Porque aquí lo que se intentaba era señalar que la caza no era una actividad femenina. Cuando le preguntaron a Pamela Geller, que es una antropóloga de la Universidad de Miami, en una televisión de esta, a nivel mundial, le dijo, estará usted muy contenta porque ya se ha demostrado que las mujeres cazaban. Y entonces ella dijo, bueno, yo estoy contenta de que este hallazgo haya hecho que usted esté sacando el que las mujeres cazan en televisión, pero nosotras lo sabíamos hace mucho tiempo. Porque en la actualidad, ahora mismo, a esta hora, seguro que hay alguna mujer cazando en algún lugar del mundo. Seguro. Porque hay muchas sociedades en las que las mujeres cazan. Y además la caza no es solo tirar con un arco, una flecha o una lanza. La caza es también el cazar con onda, el trampeo, eso también es caza. ¿Vale? Pero es que además, como vimos con esta señora de Vilamaya Pachá, también cazan con lanza, con arco y con flecha. Esta es la primera negación que, bueno, que no, de verdad, no me ha resultado excesivamente complicada desmontarla, el hecho de que las mujeres no cazan. Pero lo tenemos en el imaginario colectivo. De hecho, cuando esta noticia salió en El País, en esa idea que ahora tenemos con los periódicos digitales, en las que el conocimiento adecuado está al mismo nivel que el comentario del cuñado / cuñada de turno, en los comentarios, ¿no? Que esto es una cosa que creo que está perjudicando mucho nuestra forma de entender el mundo, pues había un comentario de un señor que había puesto, sí, claro, ellas iban a cazar, y ellos que sentados mirando, ¿no? O sea, ese era el comentario de un señor. Pero, ojo, está al mismo nivel que el artículo en el que se explicaba el artículo científico. Pero bueno, eso es otro debate y otra conferencia. Pero bueno, las mujeres cazan. Las mujeres no pintan, no hacen arte rupestre. De hecho, si probablemente les preguntara uno por uno, me dirían, sí, ¿por qué no? No me lo he planteado, pero sí, es probable que pintara. Sin embargo, cuando en el año 2012 Arturo Asensio dibujó una mujer pintando en los techos de la Cueva de Altamira para una exposición que hubo en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, en Alcalá de Henares, la gente se le echó encima, porque había pintado a una mujer pintando Altamira, y eso no podía ser. ¿Ah, no? Yo muchas veces cuando pongo esa imagen, ahora ya no tanto, pero en un principio cuando la ponían siempre me preguntaban, ¿y tú cómo sabes que las mujeres pintaban? Y la respuesta es tan fácil como decir, ¿y tú cómo sabes que eran los hombres los que pintaban? Porque no hay prueba científica, si nos vamos a la ciencia, si nos vamos a la objetividad, si nos vamos al registro, no hay pruebas científicas en el mundo que permitan afirmar que solo pintan los hombres. No hay. Y sin embargo es una asunción que no hemos tragado y no hemos comido, no hemos creído de pe a pa, enterita.
Y no hay pruebas científicas. De hecho, lo que empieza a haber pruebas científicas, ojo, porque nosotras necesitamos el ADN y la huella dactilar, nosotras lo necesitamos, los hombres no. Tú pones a un hombre en cualquier situación, un hombre no se te va a ocurrir jamás, lo pones dibujando Altamira y jamás nadie te va a preguntar, ¿y eso por qué es un hombre? ¿Por qué pones un hombre con la metalurgia o tallando? ¿Por qué nadie te lo va a preguntar? Sin embargo, pone a esa mujer en alguno de esos espacios. Es la primera pregunta que te van a hacer esa, ¿y tú cómo lo sabes? De manera que, como digo, si hace falta la huella dactilar, pues fíjate por dónde que estamos empezando a encontrar huellas dactilares, a estudiar huellas dactilares, como esta que aparece en el abrigo de los machos en Zújar, en Granada, ¿vale? Igual, este artículo también dio la vuelta al mundo. Las mujeres también pintaban. Bueno, ya estamos un pasito, ¿no?, por delante, ya hemos subido un nivel, ya cazamos y pintamos, ya estamos casi en la, ¿no?, en la norma, en la normalidad, en el top. Las mujeres no viajan, las mujeres no se mueven, ¿no? Otra idea que hay, ¿no?, que claro, pues os traigo un ejemplo. Es verdad que es un ejemplo realmente que, bueno, que es muy espectacular, porque este es un ejemplo de una mujer de la Edad del Bronce, de hace unos 3.500, 4.000 años, que bueno, murió en Dinamarca, la enterraron en Dinamarca y la enterraron en un ataúd de madera, y por las condiciones del entorno lo que hizo fue justo al contrario de lo que nos pasa normalmente en arqueología. En arqueología, cuando tú excavas, normalmente lo que ha desaparecido son los tejidos y lo que te quedan son los huesos. En este caso fue al revés. Lo que desaparecieron fueron los huesos y lo que nos dejó fue, o sea, lo que se quedó allí eran los tejidos. Y en los tejidos nos cuentan una historia maravillosa de una señora que probablemente, y estamos empezando a descubrir, no fue la única, o sea, no era un ejemplo aislado. Esta señora, estudiando el primer molar, que es el primero que se forma, que se pueden formar los primeros años de vida, se descubrió que la huella isotópica, la huella de las aguas que toma durante la primera infancia, el estudio de esa huella señaló que había nacido en la Selva Negra, en Alemania, pero estaba muerta en Dinamarca. Entonces siguieron estudiando y, bueno, pues como digo, es un ejemplo excepcional, pero tenía 23 centímetros de pelo, se le conservaban 23 centímetros de pelo. A razón de 1 centímetro al mes se pudo reconstruir los últimos 2 años prácticamente de la vida de esta mujer. Y en eso se supo que había viajado al menos 2 veces entre Alemania y Dinamarca. 2 veces en 24 meses, 23 meses. Pero el estudio de las uñas, vuelvo a decir, es una cosa excepcional. El estudio de las uñas señaló que en los últimos 6 meses había enfermado y que había estado en Dinamarca, que era donde murió. Así que es una mujer que se movió por el territorio hace 3.500 años, hace 4.000 años, y estamos viendo precisamente, no tenemos restos de este tipo, pero sí tenemos el estudio de los dientes, que cada vez nos está dando más información, y los isótopos del tejido de los dientes, cada vez nos están dando más información de movimientos de poblaciones, de movimientos de población, en el que se mueven los hombres y también se mueven las mujeres. De hecho, por ejemplo, bueno, pues ahora hay muchos estudios que se están haciendo en ese sentido, ¿no? Y podemos decir, bueno, claro, es que ahora tenemos esas formas para acercarnos, para aproximarnos a ese conocimiento. Ahora estudiamos ADN, estudiamos isótopos, estudiamos un montón de cosas. Pero ojo, insisto, lo importante no es la metodología, porque si no haces las preguntas adecuadas, la metodología no te sirve para nada. Si no quieres saber qué le pasó a esta mujer, cómo fue la vida de esta mujer, la metodología no te sirve. La metodología seguiría sirviendo para lo que ha seguido sirviendo durante mucho tiempo. La gran revolución de la arqueología feminista es que pregunta cosas distintas, que no se queda con el discurso escrito, sino que quiere saber otras cosas. Vosotros, desde esa construcción androcéntrica de la historia, os habéis preocupado por cómo se construye la jerarquización social, cómo se construye esos elementos de poder, cómo hay tecnologías determinadas como la industria lítica o la metalurgia, que son las tecnologías importantes, y os habéis olvidado de otras. Habéis decidido que el conflicto y el uso de la violencia
son elementos de estudio básicos para la historia. Esas son las cosas que se han ido mirando. Y a pesar de que la arqueología ha pasado por multitud de paradigmas teóricos distintos, porque es verdad que ha pasado, pues desde esa arqueología tradicional, a la arqueología marxista, a la nueva arqueología, a la arqueología funcionalista, al postprocesualismo, es verdad que ha cambiado, pero siempre ha mirado lo mismo. Aportaciones novedosas, interesantísimas, que cambian circunstancias, condiciones, discursos, sin duda ninguna, pero siempre mirando lo mismo. ¿Qué hace la arqueología feminista? Dice, ojo, que sí, que esto está bien, que lo vamos a revisar, ¿vale? Pero que aquí hay cosas que no habéis mirado, aquí hay mucha información que no habéis tenido en cuenta. Si queremos explicar, como científicos y científicas que somos, queremos hacer un discurso histórico lo más cercano a la realidad de lo que pudo pasar, porque a mí la palabra verdad e historia en la misma frase no me gustan, pero si queremos tener el conocimiento más aproximado a la realidad de esas poblaciones, tenemos que hablar de mujeres y tenemos que hablar de las cosas que hemos entendido que las mujeres han hecho históricamente, porque si no, no estamos haciendo un discurso completo, no estamos haciendo un discurso correcto, o al menos así me lo parece a mí. Por tanto, es cierto que todo esto que os he enseñado está muy bien, es decir, las mujeres cazan, pues sí, las mujeres pintan, pues sí, las mujeres viajan, pues sí, pero es que eso no es lo que nos hace importante, eso no es lo que nos sitúa en la historia. Bueno, eso forma parte de las dinámicas de la vida de las sociedades, pero, sinceramente, tampoco me parece que eso sea la clave para decir ahora sois importantes porque hemos demostrado estas cosas. No. Voy más allá, porque la segunda parte del libro, todo esto es la primera parte del libro, la segunda parte del libro yo lo que hago es decir, ¿y todo aquello que no hemos mirado, es cierto que no tiene relevancia histórica? Todo aquello que nos hemos dejado sin mirar, sin estudiar, ¿es verdad que no tiene relevancia histórica? Que no tiene, cuando hablamos de relevancia histórica, lo que hablamos es de relevancia social, vital, para las sociedades, ¿no? Para las sociedades en las que se vive. ¿De verdad no tiene relevancia histórica? Entonces me pongo a mirar un concepto que hemos trabajado mucho desde la arqueología feminista, que es el concepto de actividades de mantenimiento. Un concepto que lo que hace es trabajar, fijaros, es que ni siquiera teníamos una categoría analítica en historia para trabajar con lo que hemos venido denominando trabajo doméstico. Trabajo doméstico con toda esa carga peyorativa, con toda esa carga negativa de, bueno, es un trabajo, como he dicho, que no tiene conocimiento, que no requiere tecnología, que no tiene innovación tecnológica, que no, bueno, las cosas que se hacen en lo cotidiano y por tanto no son relevantes históricamente. Entonces digo, bueno, pues vamos a dar una vuelta. Y se genera, como digo, en la arqueología feminista se genera el concepto de actividades de mantenimiento. Y hay una que funciona especialmente en la prehistoria, que es el textil. El trabajo textil lo miramos muy poco. Lo miramos muy poco porque nos da la impresión de que, bueno, y es verdad que en el registro arqueológico aparece muy poco, pero aparece, ¿vale? Aparece. Y cada vez tenemos más posibilidades de estudiarlo. Pero os traigo un ejemplo de un sitio muy cercano, que es el Castellón Alto, en Galera, y estos son los dientes, el estudio que se hizo sobre dientes de tres mujeres de una edad avanzada, y con el trabajo los dientes están utilizados como una tercera mano, de manera que están trabajando con el hilo y fijaros el daño que provocan en los dientes, que esto ya tiene que llegar un momento en que duele, porque claro, ya está el nervio ya. Bueno, pues esto lo tienen solamente 3 mujeres, tan acentuado lo tienen solamente 3 mujeres. Hay otras mujeres que empiezan a tener esas marcas, pero tan acentuado lo tienen estas 3 mujeres. Sé que este tipo de trabajo, al menos esta parte del proceso textil, lo están haciendo mujeres. Así que sí podemos sexar actividades. No siempre, esto funciona aquí. Esto no funciona en el Neolítico de Galicia, ¿vale? El Neolítico de Galicia habrá que estudiarlo, pero aquí funciona. Por tanto, el trabajo textil que requiere tecnología, a ver, ¿cuánta gente de aquí es capaz de manejar un telar? O de tricotar, o de... Eso es tecnología, eso es mucha tecnología, es mucho conocimiento, es aprendizaje, es transmisión del conocimiento. Ahí hay mucho que
mucho que sacar sobre cómo van cambiando esas tecnologías. De hecho, es una de las tecnologías que más cambia a lo largo de la historia, desde el Paleolítico hasta el Bronce final. Está viendo constantemente cómo es una tecnología que cambia mucho, de las pesas de telar de un tipo, de otro, y esta información no nos parece relevante. O sea, nos parece que está bien que sepamos cómo se hace una espada, pero no nos interesa saber cómo se hace un textil y un ropaje. ¿Quién ha decidido que eso sí es y lo otro no? Y se nos olvida hablar de cosas básicas y fundamentales. Se nos olvida hablar de partos. Se nos olvida. No los consideramos. De hecho, los partos en la mayor parte de las ocasiones salen bien. De hecho, la prueba somos que estamos aquí, porque en la mayor parte de la historia los partos salen bien, pero hay a veces que no salen bien, que hay partos que son complicados, que se fastidian. Y en el libro yo cuento 2 ejemplos que están separados pues, por 3.500 años de historia y que son el mismo ejemplo. Cuento el ejemplo de una mujer del yacimiento argárico en Lorca, en la que hay una mujer que a la hora de dar a luz, lo primero que saca el bebé es el brazo. Es un parto complicado, un parto distóxico. Una vez que en ese momento no hay solución para esa... no hay. El niño termina muriendo por paro cardíaco y la madre por desangramiento. Bueno, pues ese mismo ejemplo nos lo encontramos en el monasterio de Fitero, en Navarra, en el siglo X después de Cristo. El mismo ejemplo. Un niño que saca el brazo, un bebé que saca el brazo, la criatura, y no tiene solución. Y claro, yo pienso, el miedo, la angustia de esas mujeres, de las personas que las rodeaban, en ese momento en el que sabes que eso, porque lo sabes, no tiene solución, eso también forma parte de quienes somos. Y los partos no los vemos. De hecho, no los vemos. Yo tengo amigas que son antropólogas físicas y me dicen, deberíamos revisar las bolsas de fauna. Porque cuando estamos excavando, yo ya no excavo, eso ya no lo hago. Pero yo he excavado muchas veces, yo soy arqueóloga, yo no tengo formación de antropóloga física, y yo he excavado sepulturas sin tener formación de antropóloga física. Yo eso ya no lo hago. Yo no voy a una excavación a excavar sepulturas, sino llevo gente preparada en antropología física. ¿Por qué? Porque se nos escapan las mejores, porque no sabemos. Entonces, si tú estás excavando, yo, pues con una larga experiencia en excavar sepulturas, digo, esto es una pelvis femenina. Bueno, eso te lo puedo decir. A lo mejor me equivoco, pero te puedo decir que es un cráneo parece femenino, pero un hueso de bebé, de neonato, de feto, fauna. Porque no hemos contemplado la idea de que puedan producirse estas cosas en la prehistoria. Como no pensamos que puedan suceder, no las vemos. Y a mí eso me parece especialmente grave, ¿no? Que haya cosas que no veamos porque no las hemos pensado, porque no hemos pensado en eso, en que esto puede suceder. Esta imagen de un parto, que es preciosa, no me digáis, es una maravilla. Bueno, pues esta imagen de un parto, este es un parto íbero y para generar esta imagen, nosotras, como he dicho, en Paz Women es una página de recursos que sobre todo lo que generamos imágenes porque nos dimos cuenta de que nuestra investigación de 10, 15, 20 años no llegaba a la gente. Que seguíamos viniendo a los museos y en los museos las mujeres no estamos. No estamos. Que abríamos los libros, la revista de divulgación científica y ahora estamos un poco más, pero tampoco estábamos, porque nos vamos a los libros de texto desde primaria a la universidad y las mujeres no estamos. Las mujeres no estamos. Y esto me parece especialmente grave. ¿Por qué? Porque cuando una persona, una niña, una mujer mayor, una mujer de cualquier edad, entra a un museo arqueológico, histórico, y no se ve, y solo ve hombres, o si se ve allí en un segundo plano, con un bebé en brazos, solamente. En un sitio en el que quienes han construido ese discurso saben de lo que están hablando, tú te lo crees. Porque yo voy al Parque de las Ciencias de Granada y yo no discuto sobre la circulación de la sangre, las estrellas polares y todo lo que a mí me plantean. Yo voy y veo, y yo no me planteo, uy, ¿será verdad esto o no? ¿No?
Entiendo que quien entre en un museo arqueológico o histórico y no vea mujeres, entienda que nosotras es que no estamos ahí porque no nos merecemos estar ahí. Porque si nos mereciéramos estar en los museos, estaríamos, ¿no? Porque si hubiéramos hecho algo importante a lo largo de la historia, estaríamos ahí. Si no estamos, es porque no lo hemos hecho. Entonces entra un niño y ve a alguien como su padre, o como su abuelo, o como su hermano. Él tampoco se va a ver, porque tampoco metemos niños y niñas en los museos, ¿vale? En las representaciones. Pero ve gente como él va a ser de mayor. Ellos han construido la historia. Nosotras, no. Luego nos extrañamos que las niñas a los 6 años se crean que son menos capaces que los niños. Contra, si es que se las estamos machacando. Si es que no entran a un museo y solo ven a hombres haciendo cosas y nosotras no estamos ahí. Por eso os digo, nos influye a nosotras, nos influye en el presente a nosotras. Bueno, pues como digo, en ese intento, y yo esto lo cuento en un museo, y lo cuento, yo le he dado charlas de divulgación a la gente de los museos españoles, a los 16 museos españoles he tenido charlas sobre este tema, ¿vale? Esto, hay leyes que lo provocan y que lo dejan claro, pero la práctica cotidiana es muy difícil, y yo lo hablo con los compañeros de las compañeras de los museos. Yo sé lo difícil que es. Yo tengo compañeras del museo que son feministas, absolutamente feministas, y aquí Manolo también lo es, pero se ven incapaces en muchas ocasiones de cambiar un discurso de un museo, o de una cartela, Entonces, esto es un proceso constructivo juntos, ¿vale? Pero que hay que hacerlo, pero porque tenemos que hacerlo, es que se lo debemos a la ciudadanía y se lo debemos a las mujeres. Entonces, fijaros, nosotros esta imagen la hemos construido a 3 bandas. Por un lado, las compañeras del Instituto de Arqueología Íbera de Jaén, que son las especialistas en mundo íbero. Por otro lado, Pachuca de Miguel, que es una profesora asociada en la Universidad de Alicante, que ella es matrona, su profesión es ser matrona en el Hospital de Alcoy, ve partos un día sí y otro también. Y Carmen Ruiz Rumor, que es la ilustradora, que no la elegimos para esta imagen porque nos parece especialmente, o sea, queríamos algo que se acercara mucho, que fuera como muy real, ¿no? Y ella hace un dibujo como muy realista. Bueno, tenéis que ver los previos. En la discusión científica de estas imágenes es brutal. O sea, yo cuento en el último capítulo la conversación que evidentemente yo he puesto en boca de unas y de otras, porque me la he inventado, pero me dicen, si hubieras estado allí, esto es lo que hubieras escuchado, efectivamente. Porque dice Pachuca, la barriga, le habían puesto una barriga más gorda, la barriga ya ha sacado el niño, la barriga tiene que estar más bajita. El fuego que tenía ahí al fondo era una llamarada, se va a asar, el fuego hay que bajarlo. El agüita del primer plano echaba humo, dice Pachuca, pero que vaya a cocer al niño, esto tiene que ser agua caliente, templadita. O sea, todo, la partera tiene que estar más bajita, le habían puesto una silla más alta, no, la partera tiene que estar más bajita para recoger al niño, le había puesto mucha sangre. Quítale la sangre porque a estos momentos ya no hay sangre, si hay sangre ahí es que hay un problema, quítale la sangre. O sea, el proceso de construcción, eso desde el punto de vista del parto, pero luego también, oye, vamos a poner la granada ahí, que es símbolo de la fertilidad, el mundo íbero, el esboto ponlo aquí y tal. El proceso es una gozada verlas trabajar, porque lo que queremos es construir imágenes, pero que tienen un carácter científico. Ahí no hay una imagen, en Paz Women no hay una imagen que no tenga un montón de ciencia y de discusión detrás. No hay. Todas se discuten, todas se trabajan, todas desde muchos puntos de vista. Entonces, bueno, pues, temas como la lactancia. Es verdad que ahora, y a mí esto también me interesa, y además el ejemplo que pongo es personal mío, ¿no? Cuando yo hablo del capítulo de la lactancia en el libro, cuento mi experiencia. Yo cuando tuve a mi hijo y salía a pasear por la calle con él, la gente me preguntaba, después de cómo se llama o qué era, porque claro, desde que no le ponemos los pendientes y los vestimos de rosa y azul, la gente se queda como muy, como le digo que no, ¿qué es? Luego te preguntan, ¿le estás dando el pecho? Así, a mí me lo preguntaban, y yo estoy segura que hay muchas de vosotras también, o sea, gente que podía conocer más o menos, y nunca acertaba con la respuesta adecuada, nunca. Porque si decía sí, pues ya es hora de que te lo vayas quitando, porque para eso están los biberones. Y si decía no, pues eso es porque no te lo pones bien, porque el niño le viene bien. O sea, no, nunca, yo ya llegó un momento y decía, ¿qué querrá que le diga para decírselo? O sea, esa presión, ¿no?, de las mujeres, como si la lactancia fuera una cosa absolutamente natural, como si no estuviera cargada
no solo de elementos relacionados con la salud, sino también con elementos sociales y políticos incluso, ¿no? De quién se desteta antes, niños o niñas, no pasa siempre en los mismos lugares. Hay yacimientos en los que los niños que están o las niñas que están más enfermitas o que tienen una enfermedad, se les mantiene durante más tiempo la lactancia, precisamente para intentar, como un elemento de salud, para intentar que se recuperen. Son decisiones, no hay cosas solamente naturales en la lactancia, aquí hay mucha información que tiene que ver con decisiones sociales, políticas y económicas. O el gran descubrimiento del biberón. ¿Eso no es tecnología? Decidme que no hay innovación tecnológica en biberón. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿cómo? Hay ejemplos chulísimos de un cuerno de cabra seca a la que le meten una ubre de cabra seca dentro, le cortan el pitorro para que haga de biberón. ¿Porque se mueren los niños que sus madres no les pueden dar de mamar en la prehistoria? No, no se mueren, encuentran formas de alimentarlo. Y eso provoca innovación tecnológica y provoca una mejora en la cerámica, en la tecnología para hacer esa cerámica. Eso es innovación tecnológica. Eso tampoco lo hemos visto en la historia porque se ve que tampoco es importante. O temas como el cuidado. O sea, hemos tenido una pandemia que hemos parado el mundo para cuidarnos y para hacer todo esto en las casas, ¿no? Pues para educar en casa, socializar en casa, tener cuidado de los mayores, no solo el aspecto biológico, sino también social, ¿no? De este contacto con los abuelos y las abuelas que estaban lejos de... Bueno, pues eso es lo que nos hace humanos. Hace algunos años, cuando se hablaba de evolución humana, se hablaba de el fuerte, ¿no? El que sobrevivía era la ley del más fuerte, ¿no? Eso era con esa idea de que sobrevivían los más fuertes, los más dotados, los más... Tú ahora te vas a preguntarle a cualquiera, incluso a Atapuerca, te vas a preguntar sobre qué nos hace humanos y ellos mismos lo dicen. Es el cuidar lo que nos hace humanos. Porque si no nos hubiéramos cuidado, nos hubiéramos extinguido. Seguro. Es cuidar lo que nos hace humanos, el preocuparnos por cuidar y tener las tecnologías y el conocimiento necesario para poder curarnos. Hemos tenido una vacuna en un tiempo muy limitado de tiempo. ¿Por qué? Porque porque han destinado recursos, han destinado tecnología, han destinado para tener una vacuna que nos sacara de esa situación. Eso es el cuidado. Y eso es lo que representa esta imagen en la que intentamos recrear los millares, después de una noche de cuidado, ¿no? Está amaneciendo después de una noche de cuidado. Y esa madre está aplicando la tecnología y el conocimiento de salud que se tenía en ese momento. Eso tampoco lo vemos. Y en la prehistoria encontramos adormideras y encontramos un montón de plantas distintas que sirven para determinadas cosas. La aquilea también la encontramos en yacimientos arqueológicos. ¿No? Eso, ¿de verdad eso no forma parte de quienes somos? ¿Lo desterramos de la historia porque no es interesante? O el aprendizaje y la socialización. En este país jamás nos vamos a poner de acuerdo en una ley de educación. ¿Por qué? Porque la educación genera ciudadanía. Por tanto, es muy difícil que nos vayamos a poner de acuerdo en una ley de educación. Bueno, pues eso tan importante, cuando nos vamos al pasado no nos interesa para nada. No entendemos que forma parte de las sociedades. El cómo se educa, el cómo se producen los procesos de aprendizaje y en cómo se producen los procesos de socialización. Porque tenemos un concepto de infancia también muy occidental y muy actual de la infancia en la prehistoria. Pues esto no lo hemos mirado. La infancia no lo hemos mirado. Cómo se socializa, cómo se alimentan, no lo hemos mirado. Hemos considerado que no tenía relevancia histórica. Esto, o los procesos de socialización, porque con el aprendizaje lo que se aprende es a hacer. Y con la socialización lo que se aprende es a ser. Y son procesos que en muchas ocasiones van muy unidos, pero son procesos distintos y que tienen sus propias dinámicas, ¿no? Como esta forma del rito de paso de las mujeres íberas cuando se cortan las trenzas, pasan de la niñez a la adolescencia, se cortan las trenzas y las depositan en los santuarios. Y lo sabemos porque en los santuarios evidentemente no nos aparece el pelo, nos aparecen los aretes de hierro que están al final de las trenzas y que sabemos que forman parte de eso porque los encontramos en esculturas y en representaciones pictóricas. Pero es un rito de paso de las niñas que pasan, se cortan el pelo, se cubren la cabeza y pasan al mundo adulto.
Eso es información sobre las sociedades del pasado. Pero como esta última parte que os estoy contando aquí está relacionada con las mujeres, con el ámbito femenino, con las tareas de las mujeres, tareas, trabajo que no se remunera, todo esto, hemos entendido que esto no forma parte de la historia, que no debe estar en el centro de la aplicación histórica. Todavía sí está en el lateral y lo cuentan y es divertido, pero no forma parte de quiénes somos o de lo que necesitamos saber para reconstruir de verdad el pasado. María Ángeles Durán, que es una profesora de Sociología, que es la primera mujer que fue Premio Nacional de Sociología, María Ángeles Durán dice, hay en la actualidad 2.000 millones de talleres que funcionan 24 horas, 7 días a la semana. Cada uno y cada una de nuestras casas. Son 2.000 millones de talleres que están funcionando sin pausa. Lo sabemos quienes vivimos en una casa. Alguien se pone enfermo, hay que cocinar, hay que limpiar, todo ese trabajo que despreciamos y que está directamente relacionado con nosotras y con las políticas públicas que hay que hacer. Porque ese trabajo que históricamente han realizado las mujeres y que debemos reconocerla y ponerlas en su lugar en la historia, porque han estado haciendo esos trabajos, nosotras no somos las que estamos predeterminadas biológicamente o esencialmente para hacerlas. De hecho, hay muchos hombres, cada vez más, hombres cuidadores, por supuesto. Pero nosotras hemos sido las que, en su mayor parte, las seguimos haciendo. De hecho, si te vas a mirar los rankings de publicaciones de las investigadoras durante los años de pandemia, veréis que hay un bajón de la producción de las mujeres tremendo y una subida de la producción de hombres. ¿Por qué? Porque los hombres se han sentado a escribir y las mujeres se han puesto a hacer lo que no hacían ellas a lo mejor ya porque tenían a alguien que las ayudaba y lo hacía, se han tenido que poner a hacerlo. ¿Sabéis cuál es la actividad doméstica que más ha subido en los hombres durante la pandemia? Ir al súper. Antes iban a cazar, ahora van al súper. ¿Vale? Esa es lo que más ha subido. Entonces, toda esta historia, todo el valor de las actividades de mantenimiento, todo el valor que tenemos que darle, toda la tecnología, todo el acento que tenemos que poner, lo tenemos que poner porque tenemos que reconocerla para hacer políticas públicas, no solo de conciliación, que conciliamos nosotras, sino de corresponsabilidad. Estos son los argumentos. ¿Qué podemos hacer nosotras desde la arqueología y la prehistoria? Dar argumentos para que la gente que hace política entienda, sepa por qué argumentos hay para decir, no, es que no solo queremos conciliar las mujeres, es que queremos que los hombres sean corresponsables, que se encarguen también del cuidado, que haya también un peso específico ahí, y eso se hace con formación, con sensibilización, con tal. ¿Por qué? Porque estas tareas, estos trabajos son lo único, estructurales e imprescindibles en cualquier sociedad. No hay sociedad que pueda sobrevivir sin hacerlo. No hay sociedad. Hay sociedades en la actualidad que viven sin practicar la agricultura y son sociedades completas, complejas y perfectas. Pero no hay sociedad que pueda vivir sin alimentar, sin socializar, sin sanar, sin cuidar. No hay sociedad. Hemos dado la vuelta a la tortilla de manera bastante torticera para poner en el último plano las únicas cosas que son las fundamentales para seguir sobreviviendo. Así que, como digo, todo este libro al fin y al cabo va de las mujeres de hoy, no va de las mujeres del pasado. Utilizo a mis compañeras, a mis ancestras para hablar de nosotras, pero de nosotras en esos términos, en lo que supone un parto, en lo que supone la lactancia, en lo que supone alimentar, la tecnología que hay detrás del alimento, en lo que supone el curar, en lo que supone las relaciones, en lo que supone la cultura, en todas estas cuestiones. Y cómo las mujeres del pasado nos pueden enseñar a las del presente todo lo que han ido construyendo para llegar a ser como somos. Muchas gracias, aquí lo dejo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna crítica, alguna cosa, alguna... Sí, dime. Sí. Sí.
entiendo lo que plantea, pero lo primero que quiero es que haya mujeres, ¿vale? Tampoco los hombres que hay responden a ese modelo, tampoco los hombres que aparecen en los museos tampoco responden a ese modelo. Hay una cosa en la que podemos utilizar, y nosotras sobre las imágenes hemos empezado a construir pues distintas. Lo que intentamos es que haya una cierta empatía, una cierta afinidad con lo que se ve, ¿no? Es verdad que no lo sé, yo no sé las técnicas de depilación, tampoco creo que se vieran mucho más de lo que vemos aquí, ¿sabes? En una imagen es verdad que la señora de esta pues no se le ven, pero yo tampoco sería capaz de ver si hay o no pelos ahí. ¿Sabes lo que te digo con esta imagen? Probable que no los haya. Pero, bueno, es una cosa que tenemos que pensar. Nos has dado una idea, porque es verdad que no lo hemos planteado. Nosotros trabajamos con dibujantes, hombres, mujeres, que además creo que se ha despertado mucha cosa en los dibujantes, también sobre todo en los chicos, ¿no? Yo, de hecho, un taller de los que hicimos en Baeza, en la Universidad Internacional de Andalucía, surgió porque un chico, un dibujante, estaba escuchando una de las conferencias que dimos y cuando terminó la conferencia, que estábamos diciendo no estamos en los museos, no nos dibujáis, levantó la mano y dijo, es que ¿sabes lo que te digo? Digo, me va a dar una, y me dijo que tienes razón, que yo eso no lo quiero hacer, que yo estoy haciendo eso que tú dices, pero que yo no soy consciente que esto es lo que estoy haciendo, yo quiero cambiar eso, ¿cómo lo hago? Y montamos un seminario taller, y desde ese momento él piensa la imagen de otra manera, ¿no? Entonces, sí, es verdad, sí, tienes razón. No, la verdad es que lo vamos a comentar luego porque no se me había ocurrido esa cuestión, ¿sabes? Es verdad. Sí. Sí. Mm. En hombre y en mujer. Sí, sí, o sea, que había, sí, pero es esa idea o sea, felicito las imágenes porque son súper chulas comparadas en las que siempre se ven, o sea, no era para una crítica en ese mal sentido, sino en el hecho de pensar que tú estás en un momento de dolor por todo tu cuerpo, del embarazo, de todos esos momentos que seguramente tenías otras situaciones ya más complicadas que ahora, y aún así terminamos teniendo siempre la imagen de la mujer bien derivada. Sí, es verdad. Sí. De todas formas, la eliminación del pelo también es por higiene. Una herida higiénica cuando hay herida o, por ejemplo, infarto, no se puede haber infecciones. Bacterias en medio. No es solo estética. Ya. Las dos usaban hombres y mujeres, de hecho se pintaban totalmente la cabeza y lo que utilizaban eran pelucas, Sí. cambiaban las pelucas, tanto ellas como ellos, que no tenían pelo en parte del cuerpo. Pero bueno, es verdad que nosotras, y a mí no me importa reconocer, o sea, nosotras somos hijas de nuestro tiempo y algunas cositas actualistas tenemos, ¿sabes? O sea, que evidentemente nosotros estamos generando imágenes desde un presente y, bueno, pues algunas cosas, pero bueno, lo vamos a pensar para algunas imágenes que podamos decir, oye, mira, aquí podíamos, aquí no están todas las imágenes, pero por ejemplo nosotros representamos si os metéis en la página web veréis que hay muchos niños y niñas, muchas personas mayores, personas con distintas capacidades, representamos muchas cosas en esas imágenes, ¿no? Pero siempre podemos mejorarlo. No, sí, te he entendido perfectamente, ¿no? Es una reflexión que digo, oye, pues sí, lo veo lo que dices, que en algún momento, pues, ya no, a lo mejor no lo estaba yo pensando tanto en el vello, sino en otras cosas que podemos, ¿no?, caer en actualismo. ¿Alguna cuestión más? Sí. Bueno, aparte de felicitar tu imagen, teníamos ya ganas de escuchar acerca del libro. Estaba pensando, bueno, entiendo que las imágenes, claro, las habéis pensado y repensado, y lo que me surge de ella, como esa imagen fija, ¿no?, en este caso, que no está a nuestro alcance, porque no logramos, bueno, yo cerca de prehistoria o en arqueología, ni conozco, ¿no? Esta época, pues a mí me da muchas ideas que puedo dar y que para hacer un ejercicio de
disciplina. Y ahí lo que estamos viendo es un conjunto de saberes acerca de la posición de la mujer en el pacto, de la partera, del conocimiento, y me surgía, me voy surgiendo dudas, de la misma manera yo entiendo todo ese hijo que has construido, porque de alguna manera en todas las historias que hacemos, las historiadoras, pues nos pasa igual, es decir, dónde están, por qué es necesario tenerlas, pero también me estaba preguntando, ¿y dónde están ellos también? Porque también aplicamos nuestra mirada actual acerca de que efectivamente los cuidados es una actividad que repercute en la mayor parte de las mujeres del mundo, pero estoy convencida de que no compartimos los mismos prejuicios ni las mismas construcciones simbólicas, y estaba pensando que seguro que los hombres también cuidan, tienen un sentido de cuidado en el marco que le ha habitado. Sí, sí, de hecho nosotras, precisamente lo que, y se cuenta también en el libro, lo que esa construcción, al fin y al cabo, el que las mujeres hagamos determinados trabajos en la prehistoria o en la historia y los hombres hagan otros, es una construcción cultural y una construcción social y política. Es decir, esto no es que lo tengamos en el ADN, sino que se decide, en cada sociedad decide quién hace qué. Y nosotras, bueno, pues por circunstancias que dan para otra conferencia, pues estamos más vinculadas a estos términos. Pero estas cuestiones son muy fluidas. Si te vas, por ejemplo, hay un grupo de pigmeos, que son los Aka, en el centro África, que las mujeres son las que normalmente se dedican a las tareas, los trabajos domésticos y a las tareas, al trabajo doméstico, y los hombres se encargan de otras actividades, ¿no? Dependiendo de producción, pues son cazadores-recolectores. Siempre deberíamos decir son recolectores-cazadores, son sociedades recolectoras-cazadoras, porque el 90% de la dieta viene de la recolección. Pero bueno, se dedican a otros trabajos que tienen que hacer. Pero son poblaciones que todavía son móviles. Y si el siguiente punto en el que van a sentarse, que cambian 4 o 5 veces al año, si el siguiente punto está más vinculado al trabajo de las mujeres, porque el recurso que van a explotar está más relacionado con técnicas y saberes de las mujeres, quienes se van a decidir cuál es el siguiente asentamiento son las mujeres. Y son los hombres los que se quedan en el asentamiento, cuidando, haciendo de comer, cuidando de los niños, o sea, encargándose de todo. Y son ellas las que se mueven. Porque esto es una construcción cultural y cada sociedad hará lo que mejor le convenga, ¿vale? Y ese reparto, que evidentemente luego el problema es la valoración que damos desde el presente a esos trabajos y que seguimos dando desde el presente a esos trabajos. Entonces, es verdad que yo aquí, las imágenes que he puesto, como es prehistoria de mujeres, están casi todas, creo, son mujeres. Pero en las páginas web, sobre todo, en las que nosotros hacemos imágenes de carácter general e imágenes más concretas. Las que tenemos de imágenes general, está toda la sociedad. Hay hombres, hay mujeres, hay personas mayores, hay niños y niñas, está toda la sociedad. Hay hombres que estestán cuidando, hay hombres que están atendiendo, hay hombres que están jugando. En esas imágenes más generales hay imágenes de todo tipo, ¿no? Hay hombres y mujeres. En estas que yo enseño, sí es verdad que como son escogidas para contar cosas determinadas de las mujeres, no aparece ninguna. Pero nosotras sí consideramos que esto es una cuestión absolutamente construida y que lo mismo que la construimos de una manera, la podemos construir de otra. Al fin y al cabo, la construcción de la desigualdad es una opción. Se podía haber optado por otras construcciones sociales y políticas perfectamente, pero se optó por esta. Se optó por la desigualdad entre mujeres y hombres. Sí. Hay un libro de Tim Taylor que se llama Prehistoria del sexo, ¿no? Algo así, sí, que está en inglés, yo creo que no está traducido, que lo que hace es recopilar imágenes, sobre todo de arte rupestre, de escultura, que te enseña pues, imágenes, representaciones de falos, de senos, que te hacen un poco un recopilatorio de esos ámbitos, pero más desde el punto de vista biológico que, ¿no?, de la representación biológica. Esas cosas son muy complicadas porque, primero, no sabemos cuándo realmente, parece que fue en el Paleolítico Superior, pero no sabemos realmente cuándo hay una conciencia de género, sí de sexo, pero cuándo hay una conciencia de género, que eso pues se supone que se empieza cuando se empieza a ser capaces de abstraer, de hacer que tú una línea dibujada
en una cueva signifique algo más que una línea. Pero hay muchas cosas en prehistoria. Ese acto de abstracción ya parece que está ligado a que se sea capaces de entenderse a sí mismo con un género determinado, no con un sexo determinado, que eso es bastante obvio, pero con un género determinado, ¿no? Entonces, realmente en la prehistoria hay muchas cosas que no vamos a saber, porque imaginaros, estamos trabajando con restos materiales, algunas veces con una intencionalidad más clara, otras veces con ninguna intencionalidad y muy pasados por el ámbito del tiempo, ¿no? Entonces, reconstruir todo el discurso histórico de lo que pasó es muy difícil. O sea, yo no sé cómo eran las relaciones sexuales en la Edad del Bronce o en el Neolítico, pero es que a lo mejor tampoco me interesa saberlo. Quiero decir que no, cuando es un conocimiento que yo no voy a ser capaz de aprender, igual que hay cosas en el arte rupestre que nunca vamos a saber qué significan. Yo un bisonte pintado, pues sé que es un bisonte pintado, pero más allá de eso, cuando tú te encuentras 3 líneas y 4 puntos, yo eso no lo voy a saber nunca descifrar, nunca, porque está escrito con un código que no tengo, que no tenemos y que no vamos a tener nunca. Entonces, en arqueología, como científica, yo me baso en el dato arqueológico que tengo y en ese dato arqueológico pues intento, de la manera más honesta posible, y no he dicho objetiva, he dicho honesta, pero no objetiva, he dicho honesta, reconstruir un pasado determinado. Hay cosas que se nos escapan, cosas que no podemos saber, pero hay cosas que no podemos saber ni siquiera hace 500 años. O sea, ya no estoy hablando del Paleolítico, estoy hablando de hace 500 años, ¿no? Entonces, hay poco, como digo, se llama Sexo prehistórico y es de Tim Taylor, pero es de lo poquito que hay sobre sexualidad en la prehistoria, y es un recopilatorio de imágenes vinculadas a eso, a prácticas sexuales o a órganos sexuales. Sí. Si quieres... Bueno, te quería felicitar por el libro, súper interesante, y quería hacer como una, no sé, quizá una invitación al que le interese. Yo soy de Chile y vivo en el sur de Chile, y allá nosotros, bueno, vivimos entre la comunidad mapuche, no sé si han escuchado sobre eso por internet. Y bueno, yo viendo todo esto, lo asocio un poco al tema del pueblo mapuche. Lo voy como intentando relacionar, porque claro, o sea, yo ahora por ejemplo estoy estudiando para dar la selectividad y estaba haciendo historia, y cuando estudio los fenicios y Roma y todo eso, que es como lo más antiguo, sigo viendo como civilizaciones, donde hay como jerarquías y todo eso, y eso es como lo más antiguo que tienen en historia que estudio. Pero para mí lo más antiguo, y ni siquiera tan antiguo, es hace un par de años atrás, son los pueblos originarios, que no tienen civilización, son como tribus. Entonces, la historia que nosotros tenemos allá en Chile sobre estas tribus, que bueno, es el pueblo mapuche, que hasta el día de hoy hay enormes cantidades de comunidades y que siguen muy presentes, sobre todo en el sur de Chile, se tiene mucha más información, y el rol de la mujer en el pueblo mapuche es muy importante. Y hay mucha información sobre eso. De hecho, cuando hablaba sobre el estelar y todo eso, claro, ya hasta el día de hoy los cuantos que ellos usan y todo, y lo hacen las mujeres, y se han hecho estudios de que también hay hombres que lo hacen. Y generalmente es algo que se atribuye a la mujer mapuche. De hecho, también cada comunidad tiene una machi, que es como una mujer encargada de la comunidad, pero que sabe mucho sobre medicina mapuche. Entonces, es súper interesante cómo esta diferencia entre continentes, cómo la historia cambia tanto. Porque yo veo esto y yo digo, ay, pero en el pueblo mapuche hay tanta representación femenina y todo eso. Entonces estaría bueno que si les interesa el tema, sobre el tema de la mujer en la prehistoria, allá en Sudamérica, la prehistoria es súper reciente en realidad, todavía convivimos con los pueblos, entonces se tiene mucha más información y se puede saber mucho más del rol de la mujer dentro de las comunidades. Sí, de hecho yo utilizo algunos ejemplos etnográficos en el libro, porque el estudio de las poblaciones que tienen características similares, no iguales a la de la prehistoria, tienen características económicas y sociales similares a la de la prehistoria, nos puede inspirar para entender qué está pasando con algún objeto concreto, con algunas dinámicas concretas en la prehistoria.
Ten en cuenta que el pueblo mapuche también tiene una trayectoria histórica muy larga, de cientos de miles de años. Entonces, el pueblo mapuche de ahora no es el pueblo mapuche de hace 3000 años tampoco. Son trayectorias históricas que también han hecho que cambien, ¿no? Pero es verdad que ahí sí que hay mucha información y que podemos, como digo, testar algunas hipótesis que tenemos sobre qué pudo pasar en la prehistoria. Pero sí, es verdad que es muy interesante. Yo utilizo varios, este que he puesto de los acá y también otros ejemplos que nos pueden dar pistas sobre cómo podríamos interpretar, teniendo en cuenta siempre que el pueblo mapuche también tiene decenas de miles de años de historia y que esas decenas de miles de años de historia, el pueblo mapuche de ahora no es el de hace 5000 años, 4000 años o 3000. También ha tenido su propia trayectoria histórica y también lo ha transformado, ¿no? Pero sí, es muy interesante. ¿Y tú ibas a hacer otra pregunta? ¿Cómo se puede saber a partir del pelo si ese pelo ha crecido en semana o ha crecido más? El estudio, mira, cada centímetro de pelo es un mes. Si tú analizas la estructura química, la composición química, normalmente el pelo y el cuerpo y todo se forma a partir de lo que comemos. Y eso tiene una huella isotópica. Cuando tú comparas la huella isotópica del pelo con la huella isotópica de los animales de la misma época, o sea, por ejemplo, nosotros en arqueología cuando hacemos, no solo estudiamos los seres vivos, o sea, no solo estudiamos los cuerpos que encontramos, sino que estudiamos la fauna de ese mismo periodo, porque es la que te está dando la pista, ¿no? O el agua. Cada agua tiene huellas isotópicas distintas. Entonces puedes hacer esa correlación, ¿no? A través de los estudios químicos. Como digo, evidentemente el que estas nuevas metodologías y estas técnicas analíticas estén aportándonos y que sobre todo sean accesibles en arqueología, porque estaban. El problema es que nosotros no las podíamos utilizar por la complejidad y sobre todo por el coste. Ahora es verdad que son mucho más accesibles, ¿no? A todos los niveles y podemos entender bien y aplicarlas bien, ¿no? Y ahí hay un campo importantísimo. Nosotros ahora mismo estamos haciendo ADN, estamos haciendo isótopos, y está muy bien porque, como he dicho, como las mujeres necesitamos la huella dactilar y el ADN y el isótopo, pues está muy bien que lo podamos tener. Pero, insisto, lo importante son las preguntas. Si no haces las preguntas, te da igual las técnicas isotópicas que tengas, porque si no las utilizas para lo que quieres saber, no. Y ese es el gran giro que hace la arqueología feminista. Sí, Olga. También preguntaba antes si hay evidencia o qué sabemos de las relaciones sexuales, ¿no? Sí. Y yo quería preguntarte qué sabemos de la prehistoria sobre si había violencia machista en la mujer. Pues mira, con los estudios que podemos hacer, o sea, ¿cómo podemos nosotros saber si hay violencia machista en la prehistoria? Pues podemos estudiar los cuerpos, es decir, signos de traumatismo, podemos estudiar los cuerpos para saber, por ejemplo, si hay alimentación distinta entre unos y otros. Eso es el rasgo que nosotros más importante que podemos tener, ¿no? ¿Dónde se ha estudiado eso bien? Eso ahora mismo está bien estudiado, por ejemplo, en la época argárica, en la edad del bronce. Hace, pues eso, 4.500 años, 3.000 años, ¿vale? Digamos. Los cuerpos estudiados, que además aquí en Granada se han estudiado muy bien y hay mucha información, vemos que no hay traumatismos que vayan señalando a esa violencia de género física. Digamos, la estructural no la podemos conocer, ¿vale? Pero la física no parece que haya, no hay mujeres que tengan traumatismo en determinadas zonas que sabemos bien cómo reconocerlas y tal, ¿no? Ni tampoco hay diferencias en la dieta que hagan que una parte de la población, fíjate, ni siquiera entre jerarquización social, pero que las mujeres estén subalimentadas o no lo estén. Eso no lo podemos saber. Otra cosa es que haya violencia estructural. Eso es mucho más difícil de saber en la prehistoria. Pero lo que sí sabemos también es que, y eso es una cosa que estamos viendo a través de los objetos, del ajuar funerario, es que hay hombres que hemos tildado de muy poderosos porque tienen espada y alabarda en la edad del bronce, en el Argar, pero es que hay mujeres que tienen diademas de plata y de oro. O sea, esos son los signos de poder más importantes de mujeres y de hombres. Lo que no podemos es decir, bueno, es que vale más la espada que la diadema, ¿no? A lo mejor no, eso es una actualización tuya, un presentismo tuyo, ¿no? Porque has decidido que esto sea así. Una mujer con una diadema de oro, entiendo que es una señora que puede tomar. De hecho,
lo que pasa es que yo creo que hay matices, pero los compañeros que estudian la Almoloya, ¿verdad? En la sepultura 38 de la Almoloya es una gran tinaja, digamos, que tiene dos cuerpos, el de un hombre y una mujer. Y ahí ellos dicen que ella era la que gobernaba, porque ella es la que en ese lugar, que es un lugar de enterramiento de de la jerarquía, ella tiene un ajuar mucho más potente que el de él. Y entonces señalan que en este caso era ella la que mandaba en el poblado, ¿no? Que era la jefa. ¿Podemos decir a partir de ese momento que en el Argar hay matriarcado? No, ¿vale? No, matriarcado no ha habido en la historia, no tenemos pruebas, o sea, no ha habido, no tenemos pruebas científicas que nos hablen de matriarcado en la historia, no tenemos pruebas. Otra cosa es que haya existido, pero no lo conocemos. Del patriarcado sí tenemos huellas evidentes, ¿no? Pero no existe un matriarcado. Pero que hay mujeres poderosas a lo largo de toda la historia, claro. ¿Cómo era esa mujer de poderosa en el Argar? No lo sé, pero es que hasta me da igual, porque era poderosa. Tenía una señora que tenía, ¿no? O la dama de Baza, que durante muchísimos años, se ha entendido que era un hombre. ¿Por qué? Porque tenía 4 panoplias guerreras, y eso no podía ser. El primer antropólogo que la miró dijo, es una mujer. En los años 70, 71, ha hecho 50 años ahora del descubrimiento, el año 71. El primer antropólogo que miró los huesos dijo, es una mujer. No, perdona, ¿cómo va a ser una mujer esto? ¿Qué estás hablando? Te estás equivocando. Como en antropología física, el límite, o sea, siempre tenemos un ámbito de probabilidad, a no ser que tenga el cuerpo entero, y eso, al fin y al cabo, era una cremación que efectivamente se habían quedado los huesos diagnósticos, pero era una cremación. Pues te estás equivocando, y durante 40 años el discurso ha sido que eso era un guerrero íbero. Y se ha construido una idea del guerrero íbero. Y ahora y en los años 2000 hacen un estudio de los huesos y te dicen, Gonzalo Trancho y Beatriz Robledo, del Laboratorio de Antropología Física de la Autónoma de Madrid, te dicen, es una mujer de 30 años. Y ahora dicen, claro, era la mujer de, o la hija de, o la madre de. No, señor, ¿era una guerrera íbera? No, ella no, yo estoy segura que ella no cogía y pero es una señora suficientemente importante como para que le pongan 4 panoplias guerreras, 4 conjuntos de armas, unas cerámicas que están repintadas y que vuelven de... Y era una señora que seguramente sería una señora muy poderosa, pero como vimos armas, era un hombre. Entonces, claro, eso... Hay veces que, volviendo a lo de la violencia, hay veces que el registro arqueológico nos permite saber lo que nos permite saber, pero es que hay cosas que nos permite saberlas, por tanto, utilicémoslas. Si el valor está actualizado, esto no se enlaza, digamos en la época, y siempre que los restos que están dentro de la rama es verdadero. Sí, pues ya en el Arqueológico Nacional, gracias Victoria, en el Arqueológico Nacional, de hecho se hizo un congreso y hay una publicación del congreso, me parece que es 2004, y ya está súper reconocido. Es verdad que siempre hay gente que escribe y dice, bueno, ahora que dicen que es una mujer, pero, o sea, ¿qué dijeron estos señores? Oye, si os habéis creído todos los informes de antropología física que hemos hecho hasta ahora, esto lo tenéis que creer también, ¿no? ¿O es que vamos a revisar ahora todos porque este nos cuadra? Pero si lo pone, habrá que... Probablemente uno de los problemas que también tenemos es modificar esas Sí, pero bueno, eso debería... Pero vamos, que si eso se nos ha escapado, mal rollo. Porque ahí hemos ido a dar conferencias sobre la mujer que estaba dentro del ama de Baza, ¿eh? O sea que si se nos ha escapado, mal rollo. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias de verdad por venir y por el rato y ya está. Ya sabéis dónde estoy. Gracias.